Primero apareció el diagnóstico y posteriormente la iniciativa de reforma energética. Ambas parten de una aparente premisa ineludible, o sea, un imperativo, de que Petróleos Mexicanos debe de producir 3.100.000 barriles diarios en forma prácticamente obligatoria. Y esto es lo que se conoce como la plataforma de producción. La plataforma de producción deseable para un país como México sería la que permitiera exclusivamente satisfacer las necesidades de producción de petróleo y gas para satisfacer la demanda interna de gasolina, petroquímicos y refinados, porque estamos hablando de un recurso natural no renovable, que se nos va a acabar necesariamente. Y si seguimos con esta política de producir mucho más de lo que requerimos como país, vamos a privar a las generaciones futuras de este recurso que es estratégico y fundamental para cualquier país. Pemex se ha venido privatizando ya desde hace tiempo. En Burgos, la cuenca donde se produce gas, se establecieron lotes, se sometieron a licitación y allí están ya metidas las compañías transnacionales como Repsol, Petrobras, Luis Engineering y otras, y están realizando todas las actividades de explotación, desde explorar hasta operar las instalaciones. Entonces, esta es una forma de privatización. Estamos exportando 1.700.000 barriles diarios para que otros países, los que compran, fundamentalmente los Estados Unidos, le den el valor agregado, generen empleos, utilicen insumos y recursos para darle ese valor agregado, produciendo gasolinas que luego les importamos, produciendo petroquímicos, que es el futuro de la transformación del petróleo. En cualquier lugar donde usted esté situado, encontrará que prácticamente el 70-80% de lo que existe en ese lugar es producto del valor agregado que se le da en la petroquímica. Una Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera interpuso una demanda de nulidad del contrato que tiene otorgado Pemex a Repsol, y que eso paró la licitación de otros lotes. En cuanto se empiecen a otorgar concesiones, contratos para perforar y explotar y dar mantenimiento a ductos y refinar, van a lanzar demandas de nulidad de esos juicios. Y esto deben de saberlo las compañías contratistas interesadas en explotar, por ejemplo, el tesoro que supuestamente tenemos escondido en el Golfo de México. Son desplazados los mexicanos para realizar las actividades que les corresponden por personal extranjero. En el diagnóstico, por ejemplo, se elude hablar de lo que se conoce como la causalidad. O sea, ¿por qué Pemex efectivamente cada vez ha sido sometido a un proceso sistemático de adelgazamiento? Se ha despedido al personal, el personal intelectual, técnicos, profesionales, con experiencia, capacidad, han sido jubilados anticipadamente o despedidos. Tiene Pemex, debido a esa situación, más de 20,000 demandas laborales por la política sistemática de prescindir de su personal capacitado con experiencia y ser sustituido por personal que se dedica a administrar contratos, que es lo que ha estado sucediendo en Petróleos Mexicanos. Entonces, es importante que estemos enterados de esta situación. No se habla tampoco de la corrupción en el diagnóstico.
se eluden temas fundamentales. Es otra mentira que tenemos nada más petróleo para 9 años. Tenemos reservas que se llaman probadas, probables y posibles. Y últimamente han inventado ahí lo que nadie se maneja en ninguna parte del mundo, que son los recursos prospectivos. O sea, ese tesoro que hay que ir a buscar, encontrar y que no se sabe dónde está, cuál es, en qué cantidad, cuándo lo vamos a descubrir y cuándo lo vamos a empezar a producir. Las reservas probadas, probables y posibles suman más de 30,000 millones de barriles. En aguas profundas no tenemos reservas, no tenemos un solo barril de reservas. Lo que ha sucedido es que hemos abandonado extraer el petróleo que está en esas reservas probables y posibles porque es un poco más caro que las reservas probadas. Las reservas probadas que hemos estado explotando tienen un costo de producción del orden de 5 o 6 dólares y están vendiéndose a 90 dólares. Entonces, la renta petrolera es esa diferencia entre el precio de venta y el costo de producción. El costo de producir las reservas probables y las posibles es muy superior, es del orden de 25 o 30 dólares el barril. Pero todavía es mucho más caro ir a aguas profundas. Entonces, debemos primero, antes de ir a aguas profundas, recuperar lo que ya tenemos de reservas probables y posibles. De todo lo que hemos descubierto ya, solo hemos extraído el 11%, que a nivel internacional es de los más bajos del mundo, porque hemos descuidado producir esos hidrocarburos que ya sabemos dónde están, que es más barato extraerlos, que es más rápido ponerlos a producir y que es mucho más seguro que andar incursionando en aguas profundas. Pero lo que sucede es que en aguas profundas están los grandes negocios. Mientras mayores son las inversiones, hay más utilidades y en consecuencia las grandes compañías transnacionales tienen mucho interés en incursionar en la explotación de ese tesoro que supuestamente tenemos en aguas profundas. Lo que ha sucedido es que en el Mar del Norte, las grandes compañías transnacionales han acabado con todo el petróleo que existía prácticamente ahí. Dentro de unos 5 o 10 años no van a tener dónde aplicar los recursos que han desarrollado la British Petroleum, Statoil, Repsol, ExxonMobil, Chevron, Texaco, etc. Y están desesperados y quieren venir a disfrutar de las ganancias, la renta petrolera que está pues explícitamente incluida en esta reforma energética. Un barril de petróleo actualmente puede venderse en el mercado en unos 100 dólares. Si se convierte en refinados, se puede duplicar o triplicar su valor. Pero convertido en petroquímicos, produce un desarrollo de la ganancia del orden del 600%. Entonces, es muy importante que este negocio quede en manos de Petróleos Mexicanos. Somos todos los ciudadanos dueños del petróleo. Entonces debemos de participar todos. Ya somos accionistas todos. Y sin embargo ahora ya están inventando los bonos ciudadanos. ¿Qué necesidad tengo yo si soy copropietario de los hidrocarburos de comprar un bono ciudadano? Parece ilógico. La instrumentación de estos bonos ciudadanos es la bursatilización. Se van luego a convertir en acciones tipo A, tipo B, etcétera, y nos van a llevar a una empresa que ya no es realmente de los mexicanos, sino de un grupo privilegiado de accionistas. Y va a pasar lo que ha sucedido en Brasil
con Petrobras, que el 60% de las acciones ya no son del pueblo. Están colocadas en la bolsa de valores y fundamentalmente los propietarios son ciudadanos norteamericanos. Eso es lo que va a suceder. La consecuencia más grave sería en que, como estas compañías son muy eficientes en extraer, viniendo a México harían lo mismo y dejaríamos a las generaciones futuras de mexicanos sin la posibilidad de disfrutar de esa herencia que es obligatorio que les dejemos, y nos convertiríamos mucho más rápidamente en importadores de petróleo. Se esconde bajo la premisa de que hay que fortalecer, hay que modernizar a Petróleos Mexicanos, hay que darle capacidad operativa, pero en realidad lo que está en el trasfondo es privatizar. Privatizar no es exclusivamente transferir los activos a las compañías. Privatizar es privilegiar la participación de empresas privadas en detrimento del interés nacional. Lo que sucede, y esto hay que entenderlo, una empresa privada tiene un objetivo que es maximizar sus utilidades. Una empresa pública como Pemex tiene otro objetivo, que es el beneficio social. ¿Qué es lo que hace que las empresas privadas maximicen sus utilidades? Bueno, pues escatiman en capacitación del personal, escatiman en pagos salariales, escatiman en el servicio de insumos, productos y material para seguridad del personal. Manejan sindicatos blancos, firman los trabajadores contratos también en blanco, contratos por obra determinada, no tienen seguridad laboral, no tienen servicios médicos, tienen bajos salarios, no tienen equipo de seguridad, no tienen capacitación para operar bajo condiciones mínimas de seguridad. Y eso es lo que prolifera en las empresas privadas que le dan servicio a Petróleos Mexicanos. Lo que va a seguir es el aumento del desempleo, el aumento de la inseguridad, el aumento de la contaminación y todas las partes que estamos sufriendo ya en principio se van a incrementar. No vamos a resultar beneficiados cuando los negocios, las utilidades, los empleos, los insumos van a quedar en manos de las compañías transnacionales. Desde que las empresas transnacionales salieron del país, su objetivo fue regresar. Pero en esa época, inmediatamente después de la expropiación, existía la voluntad política de sacar adelante a Petróleos Mexicanos. Y con el respaldo del presidente Lázaro Cárdenas y la actitud de los trabajadores y profesionales, sacaron adelante a Petróleos Mexicanos. Las compañías estaban seguras que de rodillas se les iba a pedir que regresaran también a salvarnos. Y se les demostró que no eran necesarios, que no los necesitábamos, que con nuestros recursos podíamos salir adelante. Y ese fue el ejemplo del Petróleos Mexicanos, que hasta 1980 fue un ejemplo a seguir por las grandes compañías estatales. Y ahora, con la anuencia de los funcionarios del gobierno, están consiguiendo lo que tanto han anhelado. Están regresando. Debemos